Me llamo Elena García, tengo 32 años y la pasada Nochebuena mi propio hermano se levantó de la mesa, agarró 2 bolsas de basura negras a rebosar y las arrojó directamente a mis pies como si yo fuera el camión de recogida. Una me golpeó en la pierna con un golpe seco, manchando mis vaqueros de barro y nieve derretida. Toda la mesa se quedó en silencio medio segundo. Luego lo escuché. Los resoplidos, las sonrisas burlonas ocultas tras las servilletas, la tos falsa para disimular la risa. «Ya no sois de la familia», dijo mi hermano, mirándome como si fuera transparente. «Tú y esa niña no pintáis nada aquí». Sentí a mi hija estremecerse detrás de mí, sus pequeños dedos clavándose en mi abrigo, pero nadie la miró siquiera como si fuera una persona real. Mi madre finalmente se levantó despacio, como si estuviera cansada de fingir. Sus ojos se deslizaron sobre mí y aterrizaron en mi niña. «Ella tampoco pinta nada aquí», dijo, con cada palabra afilada y precisa. «Es solo un recordatorio de tus errores». El pecho me ardía, pero no lloré. Ya había llorado suficiente en esta casa mientras crecía. Mi hermana Marta se recostó en su silla, se cruzó de brazos y soltó una risa corta. «En serio, Elena, cállate la boca. Siéntate, come y lárgate antes de que nos amargues la Nochebuena». «¿Cómo amargas todo lo demás?», murmuró alguien. «Da gracias de que te hayamos dejado entrar». Y los cubiertos empezaron a tintinear de nuevo contra la vajilla, como si aquello fuera solo un espectáculo antes de sacar los turrones. Mi hermana señaló con la barbilla a mi hija. «Fíjate bien, niña, esta es la cara que tiene el fracaso». Sentí un clic dentro de mí, como el giro de una llave en una cerradura. Cogí la mochila de mi niña, ignoré las bolsas de basura a mis pies y miré a mi hermano, Javier, fijamente a los ojos. «Gracias», dije con calma. «Me acordaré de esto». Él sonrió con suficiencia, creyéndose victorioso. No tenía ni idea de lo que acababa de empezar. Agarré la mano de mi hija, les di la espalda a todos y salí de esa casa como quien abandona un edificio en llamas. No di un portazo, no grité, simplemente me fui. Y eso les asustó más que cualquier numerito que pudiera haber montado. Antes de enseñaros exactamente cómo convertí esa noche en lo único que nunca vieron venir, y cómo hice que cada palabra que me lanzaron les costara más de lo que jamás imaginaron, decidme, ¿qué hora es para vosotros ahora mismo? ¿Y desde dónde me estáis viendo? Tengo muchas ganas de ver hasta dónde viaja esta historia de la familia perfecta en Navidad. En el instante en que el aire helado de la sierra nos golpeó la cara, mi hija me apretó la mano. «¿Nos hemos metido en un lío?», susurró. «No», le dije, aunque la voz me temblaba. «El lío lo tienen ellos». Caminamos hacia mi viejo coche destartalado, del que se habían mofado al llegar, y le abroché el cinturón con unos dedos que no paraban de temblar. Me senté en el asiento del conductor, con las manos en el volante, y el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo. Y por un momento, casi hice lo que siempre había hecho: tragármelo, buscar excusas para ellos, decirme a mí misma que así es como son. Pero entonces miré por el retrovisor y vi la cara de mi niña, con los ojos como platos y confundida. Y supe que se acabó. Aquella era la última vez que ella me vería aceptar esa falta de respeto y llamarla familia. ¿Alguna vez habéis tenido un momento en el que la humillación se convierte en claridad de golpe, como un interruptor, y de repente veis el papel de cada uno en vuestra vida? Mientras crecía, mi hermano Javier me llamaba el error. Mi madre, Carmen, adoraba recordarme cada mala decisión que había tomado. Desde el chico con el que salí a los 19, hasta quedarme embarazada de mi hija, Lucía, sin un anillo en el dedo. Mi hermana Marta hacía el papel de la hija perfecta, la que seguía todas las reglas,
y se aseguraba de que yo sintiera lo lejos que estaba de esa imagen cada vez que me miraba. Siempre me habían tratado como la oveja negra, la fábula con moraleja de la familia. Esta noche me habían ascendido a villana. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Saqué el móvil y busqué el video que había empezado a grabar en el momento en que entramos. Le había dado a grabar por puro instinto, pensando que algún día podría necesitar pruebas de que no estaba loca, de que realmente era así de malo. Y ahí estaba. Las bolsas de basura, las frases sobre no pertenecer a la familia, mi madre llamando error a mi hija, el sonido de sus risas. Se me revolvió el estómago, pero otro sentimiento se alzó sobre las náuseas. Poder. Le di al play con el volumen bajo, para que Lucía no lo oyera otra vez, pero miré sus caras en la pantalla como si estuviera viendo a unos desconocidos. «Mamá», dijo Lucía suavemente desde el asiento de atrás. «¿Nos odian?» Se me hizo un nudo en la garganta. Esa era la pregunta que había estado esquivando toda mi vida, solo que con otras palabras. «No te odian», le dije con cuidado. «Ni siquiera te conocen, y no tienen derecho a decidir quiénes somos». Saqué el coche de la entrada. Por el retrovisor vi la casa hacerse pequeña detrás de nosotros. Luces blancas, una gran corona en la puerta, la imagen de una postal navideña acogedora que escondía un interior podrido. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «A un hotel esta noche», le dije, «y luego vamos a construir algo que ellos nunca puedan tocar». El móvil vibró con un mensaje de mi mejor amiga, Clara. «¿Qué tal la Navidad en la finca? ¿Sobreviviendo?». Respiré hondo y escribí: «No te vas a creer esta llamada». 5 minutos después, estaba aparcada fuera de un hostal de carretera barato, con Lucía dormitando en el asiento de atrás, y la voz de Clara llenaba mi oído. Se lo conté todo, rápido y sin emociones, como si estuviera leyendo un atestado policial. Las bolsas de basura, las palabras, cómo se rieron, cómo mi madre miró a mi niña, cómo me fui. «Elena», dijo despacio, «esto es maltrato, solo que envuelto en espumillón». «Son solo ellos», empecé, pero paré porque oírme decir «solo ellos» parecía elegirlos a ellos por encima de mi hija. «¿Lo has grabado?», preguntó. «Sí». «Bien», dijo ella, «porque si quieren trataros a ti y a tu hija como basura, entonces es hora de que el mundo vea lo que hay realmente dentro de su preciosa postal navideña. Ya no tienes que aguantar esto callada». Me quedé mirando el cartel rojo parpadeante de libre del hostal y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No estaba sola herida, estaba harta. «Sabes que el negocio familiar lo es todo para ellos», me recordó Clara. «Javier siempre está presumiendo en redes de la finca de árboles de Navidad perfecta, la familia perfecta, la vida perfecta. ¿Y si usas lo que más les importa en su contra?». Bajé la mirada al móvil, al fotograma congelado de Javier sosteniendo esas bolsas negras, y pensé: por primera vez tengo pruebas. Y por primera vez no tengo miedo de usarlas. A la mañana siguiente, Lucía estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama del hostal, comiendo cereales secos de un vaso de papel, con los dibujos animados parpadeando en la tele. Yo estaba en el escritorio diminuto, mirando mi portátil, con la grabación abierta en la pantalla. La opción fácil habría sido borrarlo y fingir que anoche fue solo otro recuerdo doloroso que enterrar. Eso es con lo que mi familia siempre contaba, que yo estaría demasiado asustada, sería demasiado leal, estaría demasiado desesperada por migajas de cariño como para devolver el golpe. Pero pensé en Lucía preguntando si nos odiaban, y en cuántos años había pasado yo deseando que mi propia madre me mirara y viera a una persona en lugar de un problema que gestionar. ¿Y si dejaba de desear? ¿Y si empezaba a luchar? Primero,
Hice una copia del video y la guardé en 3 sitios diferentes: la nube, un disco duro externo y un correo a mí misma. Luego abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué Finca de Árboles de Navidad, Familia García, Pueblo. Salieron páginas y páginas. Reportajes de la tele local, reseñas brillantes, posts sobre la granja familiar más entrañable para pasar las fiestas. Allí estaban: Javier sonriendo a la cámara, mi madre colocando guirnaldas, mi hermana repartiendo chocolate caliente. Perfecto. Tan perfecto que casi me dio la risa. Habían convertido su imagen en una marca. Y las marcas se pueden romper, llamó Clara de nuevo. ¿Has dormido?, preguntó. No mucho, admití. He estado leyendo sobre ellos como si fueran desconocidos. Es como si mi infancia hubiera sido reescrita en su folleto de marketing. Bien, dijo ella. Necesitas distancia para ver el cuadro completo. ¿Cuál es su punto débil? Lo pensé. El ego de mi hermano, la obsesión de mi madre con el qué dirán, las redes sociales de mi hermana. Pero debajo de todo eso, la finca, esa tierra, esa historia de 3 hermanos llevando el legado de papá juntos. El dinero y la reputación, dije, les importan más que cualquier persona real. Entonces ahí es donde les das, respondió Clara. Pero hazlo con inteligencia. No publiques el video sin más y empieces una guerra para la que no estás lista. Averigua primero qué te deben exactamente. Fue entonces cuando abrí una carpeta que no me había permitido mirar en años. Viejos documentos legales, correos del abogado que había llevado la herencia de mi padre. Mi padre amaba esa finca, pero también le encantaba fingir que todo era justo cuando no lo era. El testamento decía que la propiedad se dividiría entre los 3, pero cuando me quedé embarazada de Lucía y me negué a casarme con su padre solo para arreglar mi imagen, mi madre me convenció para firmar unos papeles, para que sea más fácil gestionar las cosas mientras ordenas tu vida. Los firmé en la mesa de la cocina, con un boli en una mano y el vigilabebés en la otra. Por aquel entonces confiaba en ella. Por aquel entonces aún creía que la familia significaba protección. Ahora, leyendo esos documentos escaneados, vi exactamente lo que había hecho. Había cedido el control de mi parte temporalmente, excepto que la palabra temporal nunca aparecía. El control había sido reasignado a perpetuidad, a mi hermano como gestor principal, con mi madre como avalista. Mi nombre era poco más que una nota a pie de página. «Tenías 24 años», dijo Clara cuando le envié las capturas. Sabían exactamente lo que hacían. La rabia me latía detrás de los ojos. Me robaron la herencia y luego me tiraron bolsas de basura por presentarme en la casa que ayudó a pagar toda esta imagen. «Así que devuelves el golpe de 2 maneras», dijo ella. «Legal y socialmente. Búscate un abogado, y cuando sea el momento adecuado, deja que la gente vea cómo es una Navidad perfecta entre bastidores». Ese pensamiento me asustó. Sacar esto a la luz significaría exponer mi propia humillación también. Pero entonces me hice la pregunta que había evitado durante años. Si sigo protegiendo su reputación, ¿quién protege a mi hija? Encontré un abogado local especializado en derecho de familia y propiedad, Marcos, y le envié un correo con el asunto urgente, posible coacción y fraude en documentos de herencia. Adjunté los archivos. Luego, con el corazón a 1000, abrí una cuenta en redes sociales bajo un nombre que no usaba nuestro apellido. Subí un fotograma del video, solo las bolsas de basura a mis pies, sin caras todavía, y escribí: tratada como basura por las personas que se supone que más deberían quererte. Sí, a mí también. Esperad a oír lo que dijo mi familia cuando aparecí en Navidad con mi hija. No le di a publicar, aún no. En su lugar, lo guardé en borradores. Esto no iba solo de venganza.
iba de elegir el momento perfecto. No iba a volar su marca con un grito. Iba a desmantelarla pieza por pieza, de la misma forma que ellos desmantelaron mi confianza durante años. Y la próxima temporada de Navidad, cuando su negocio más importara, iban a aprender exactamente qué se siente al estar en el lado equivocado de la familia. 6 meses después, el calor del verano asaba el pueblo al que juré que nunca volvería. Pero allí estaba, a 2 calles de la Plaza Mayor, firmando el alquiler de un pequeño local comercial bastante deteriorado. ¿Seguro que quieres esto?, preguntó el casero, mirando a Lucía mientras coloreaba tranquilamente en una mesa de la esquina. Necesita mucha obra. Nosotras también, dije con una media sonrisa. Nos apañaremos. Había conseguido un trabajo que podía hacer en remoto para una agencia de marketing en la ciudad. Y entre eso y algunos ahorros, podía permitirme el alquiler si tenía cuidado. Sobre el papel era solo una oficina. En mi cabeza era el centro de mando para la guerra silenciosa que estaba a punto de librar. Mi abogado, Marcos, había respondido a mi correo con palabras contundentes. Tienes un caso, pero llevará tiempo. Lucharán sucio. ¿Estás preparada? Lo estaba. Estaba más preparada para eso que para otra Navidad fingiendo que todo iba bien. Él había empezado a indagar en los documentos de la propiedad, los registros fiscales, la forma en que Javier había usado la finca como aval para pedir préstamos y expandir la experiencia. Paseos en carro, puestos de chocolate, zonas para fotos de Instagram. Todo eso costaba dinero. Todo eso dependía de la historia del amoroso negocio familiar. Al mismo tiempo, mi cuenta anónima empezó a crecer. Publiqué clips cortos de audio con las palabras borrosas, fragmentos de conversaciones sobre «ya no eres de la familia», «ella es solo un error», superpuestos sobre imágenes de archivo, de cenas navideñas y fincas de árboles. Nunca usé nombres, nunca mostré caras, solo conté la verdad como una mujer cuya familia convirtió la Navidad en un arma. La gente inundó los comentarios. Esto me pasó a mí también. Mi madre dijo lo mismo de mis hijos. Por favor, dinos qué hiciste. ¿Sabéis lo poderoso que se siente la primera vez que unos extraños no cuestionan tu dolor, sino que asienten y dicen, ¿yo igual? Cada vez que quería echarme atrás, abría esa aplicación y leía esos comentarios. Ya no hacía esto solo por mí. Lo hacía por cada niño al que llamaron error y por cada padre que decidió que ese ciclo terminaba con ellos. Mientras tanto, Javier prosperaba en Internet. Abrió un canal para la finca, publicando contenido detrás de las cámaras, hablando sobre el legado y los valores familiares. Mi madre aparecía en los videos, todo sonrisas y abrazos cálidos. Mi hermano organizaba sorteos. Yo lo veía todo desde mi pequeña oficina, como el portátil en equilibrio sobre cajas de mudanza y los dientes apretados. ¿Sabes qué es esto?, dijo Clara por videollamada una noche. Esto es una campaña de relaciones públicas. Están construyendo un escudo. Pero tú también sabes de marketing, Elena. No son los únicos que pueden controlar una historia. Tenía razón. Así que empecé a planear la fase 2. Si ellos iban a construir su identidad basándose en ser el corazón de la Navidad en este pueblo, entonces yo iba a convertirme en la voz de todos aquellos a los que la Navidad había herido. Mi oficina se convirtió en un estudio. Compré un micrófono de segunda mano, un aro de luz barato y grabé mi primer storytime largo bajo ese perfil anónimo. Conté la historia de las bolsas de basura completa, sin nombres, sin ubicación, pero con cada palabra cierta. Lo terminé con: la próxima Navidad no voy a volver como la chica a la que echaron. Voy a volver como la mujer que tiene los recibos. El video explotó. Visitas, comentarios, dúos de gente compartiendo sus peores recuerdos navideños. Vi los números subir y pensé en mi madre,
a quien le importaba más lo que pensaran los vecinos que cómo se sentía su propia hija. ¿Qué haría si los vecinos reconocieran sus palabras en esa historia algún día? Mi abogado llamó 2 semanas después. «Hemos encontrado algo interesante», dijo. «Tu hermano refinanció la propiedad el año pasado. Pidió un préstamo grande para la expansión, usando la finca como garantía. Ha estado haciendo los pagos, pero por los pelos. Si algo golpea sus ingresos durante la temporada navideña, podrían impagar». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que el banco podría estar muy abierto a vender esa deuda», respondió. «Y si alguien comprara ese pagaré, esa persona tendría mucha influencia sobre lo que pasa con la finca». Mi corazón golpeó contra mis costillas. «¿Me estás diciendo que yo podría ser la dueña de la hipoteca de mi familia?» «Si quieres», dijo. «Si puedes manejar lo que conlleva eso». Pensé en la cara de mi hermano cuando tiró esas bolsas de basura, en la voz de mi madre llamando a mi hija recordatorio de mis errores, en mi hermana diciéndole a mi niña que me mirara como ejemplo de fracaso. «Envíame los números», dije. «Vamos a ver cuánto cuesta dejar de ser la que pueden tirar a la basura». Para cuando las hojas empezaron a cambiar de color, tenía un plan. Una carpeta llena de documentos y un nudo de miedo y emoción tan apretado en el estómago que apenas podía distinguirlos. El banco había estado más que dispuesto a hablar. La deuda de la finca era grande, el riesgo alto, y yo aparecí con un historial de crédito limpio, ingresos estables y una avalista, Clara, que creía en mí más que mi propia familia jamás lo hizo. No compramos la finca entera, compramos el pagaré, la deuda, esa cosa que colgaba sobre la cabeza de mi hermano y que él no tenía ni idea de que estaba a punto de llevar mi nombre. «Entiendes que esto no te hace la dueña todavía», me recordó Marcos. «Pero si fallan en los pagos, tienes opciones antes de la ejecución hipotecaria. Puedes renegociar los términos, puedes poner condiciones, puedes decidir cómo es el perdón». «Oh, sé exactamente cómo es», dije. Suena como una disculpa que mi hija pueda oír. A medida que se acercaba de nuevo la temporada navideña, mi cuenta anónima alcanzó un hito. Cientos de miles de seguidores. La gente me enviaba mensajes pidiendo la segunda parte, la tercera, rogando saber qué pasó cuando volviste. Aún no había vuelto. Lo había estado construyendo todo para que, cuando lo hiciera, no entrara como la chica que no tenía nada. Entraría como la mujer que sostenía lo único que ellos respetaban: el poder. Una noche, me senté a la mesa de la cocina en nuestro pequeño piso de alquiler, con Lucía haciendo los deberes a mi lado. «Mamá», dijo de repente, «¿vamos a volver a la finca de Navidad este año?» Mi boli se congeló sobre el papel. «¿Tú quieres?», le pregunté. Ella dudó. «La última vez fue malo, pero...», jugueteó con su lápiz. «Siguen siendo mi abuela, y mi tío, y mi tía, ¿no?». Tragué saliva. ¿Cómo le explicas a una niña que la familia a veces son las personas a las que tienes que poner detrás de una valla para mantener tu corazón a salvo? «Son parientes nuestros», dije con cuidado. «Pero la familia va de cómo te trata la gente, no solo de la sangre». «Entonces, si piden perdón, ¿pueden ser familia otra vez?», preguntó. «Quizás», dije honestamente, «pero esta vez, nosotras decidimos qué está bien y qué no, no ellos». Ella asintió despacio, procesándolo. «¿Van a pedir perdón?», preguntó. «Si quieren conservar su preciosa Navidad», pensé en voz alta. «Ya veremos», dije. 2 semanas antes de que empezara la campaña fuerte, recibí un correo automático. «Evento de lanzamiento de temporada de la Finca García. Únete a nosotros para nuestro mejor año hasta la fecha». Solté una carcajada. ¿El mejor año? No tenían ni idea. Compré 2 entradas. La mañana del evento,
Vestí a Lucía con su abrigo más caliente y un gorro de lana, y me puse mi propia chaqueta, con las manos temblando mientras subía la cremallera. Mi móvil vibró. Era Marcos. «Todo está en su sitio», dijo. «Están al día con los pagos por ahora, técnicamente. Pero tienes todo el derecho a visitar la propiedad. Y tienes todo el derecho a solicitar una reunión como titular de su deuda». «¿Y si me tiran bolsas de basura otra vez?», pregunté con sequedad. «Entonces adelantamos el cronograma», dijo. «Pero recuerda, tu objetivo no es destruir la Tierra, es restablecer el equilibrio». Clara escribió después: «Tú puedes. Recuerda, no vas como la hija rota. Vas como la mujer que tiene la sartén por el mango. Camina como tal». En la finca, los coches se alineaban en el camino. La música salía de los altavoces y los niños corrían riendo con vasos de chocolate caliente. Se veía exactamente como en sus videos. Perfecto, mágico, cálido. Se me oprimió el pecho. Todos mis peores recuerdos estaban envueltos en luces parpadeantes y alegría falsa. Al acercarnos a la entrada, mi hermano estaba allí con su chaqueta corporativa, saludando a los invitados, sonriendo para los selfies. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. «Tienes que estar de broma», murmuró. «¿De verdad has vuelto?». Mi madre rondaba unos pasos detrás de él, y su cara perdió el color. Mi hermana, de pie cerca del puesto de chocolate, bajó su móvil en mitad de una historia de Instagram. Por un segundo, nadie se movió. Entonces sonreí. No la sonrisa temblorosa y desesperada que solía tener con ellos, sino una tranquila y deliberada. «Compramos entradas como todo el mundo», dije. «Estamos aquí para disfrutar de la finca». Javier dio un paso más cerca, bajando la voz. «Os dijimos el año pasado que no sois bienvenidas aquí. No voy a pasar por este drama otra vez». «Qué gracioso», dije en voz baja, «porque vuestra finca es muy bienvenida en mi cartera de inversiones». La confusión cruzó su cara. «¿De qué estás hablando?». Me incliné lo suficiente para que oliera lo poco asustada que estaba. «Soy dueña de tu deuda, Javier. El banco vendió tu pagaré. La persona que decide cuánto tiempo permanece abierto este lugar». Me dio un toquecito en el pecho. «Hola». Se le cayó la mandíbula. «¡Mientes!». Mi madre se apresuró hacia adelante. «Elena, aquí estás jugando. No arruines este día». Saqué una carta doblada de mi bolso y se la di a Javier. Era una notificación formal del despacho de Marcos confirmando la transferencia del pagaré e identificándome como la nueva titular. Sus ojos la escanearon y la sangre se le fue de la cara. Mi madre se la arrancó de la mano y la leyó ella misma. Esto es ridículo», tartamudeó. «¿Cómo has podido? ¿Por qué harías esto?». «Porque el año pasado me tirasteis basura y llamasteis error a mi hija», dije con tono uniforme. «Y luego usasteis nuestro apellido y el legado de papá para construir este pequeño imperio tan mono sobre mi espalda mientras me dejabais fuera de todo. Así que decidí que, si iba a ser la basura, más me valía ser el camión de recogida». Mi hermana, que había estado escuchando a unos metros, tragó saliva. «No puedes presentarte aquí y amenazarnos delante de los clientes», siseó. «Llamaremos a seguridad». «No os estoy amenazando», dije. «Os estoy explicando la nueva realidad. Queréis que vuestra temporada vaya como la seda. Queréis esos patrocinios y a los influencers y los reportajes de la tele local. Genial. Entonces vais a hacer una cosa muy simple primero». Mi madre me fulminó con la mirada. «¿Y qué es?». «Vais a poneros delante de mi hija, mirarla a los ojos y pedirle perdón por lo que dijisteis la pasada Nochebuena», respondí. «Todos vosotros, claramente, sin excusas. Y voy a grabarla». Se podría haber oído caer una aguja de pino. Los labios de mi madre se apretaron en una línea fina.
Estás chantajeando a tu propia familia, susurró. No, dije. Os estoy pidiendo responsabilidades. Hay una diferencia. Me habéis puesto a parir toda mi vida y os salisteis con la vuestra porque yo era una niña asustada que os necesitaba. Ya no os necesito, pero vosotros necesitáis esta finca. Así que decidid qué importa más, vuestro orgullo o vuestro negocio navideño. Javier arrugó la carta en su puño. No hundirías la finca, dijo. Papá amaba este lugar. Lucía ama este lugar. Le harías daño a ella también. No tendré que hacerlo, respondí. Todo lo que tengo que hacer es ajustar los términos de vuestro pago, hacer un par de llamadas, quizás avisar educadamente a vuestros patrocinadores de que la familia entrañable a la que apoyan le gritó «No eres de la familia» a una niña de 7 años y le tiró basura a su madre. No tendré que haceros daño yo. Vuestro propio comportamiento lo hará por vosotros. Mi hermana dio un paso adelante, con los ojos moviéndose nerviosos hacia la gente que pasaba, ajena a la atención. Podemos hablar de esto en privado, dijo rápido. Estás montando un número. El año pasado vosotros montasteis un número, le recordé. Usasteis mi humillación como entretenimiento para vuestra cena de Navidad. Esta vez os doy privacidad porque solo pido una disculpa privada. Pero si decís que no, levanté mi móvil ligeramente. Entonces lo hago público. Y creedme, el mundo está mucho más interesado en esta historia de lo que pensáis. Palideció. Había visto la cuenta anónima. Lo noté por el destello de reconocimiento en su cara. Simplemente no se había dado cuenta de que la mujer cuya familia convirtió la Navidad en un arma era yo. Mi madre se irguió cuán alta era, igual que hacía cuando me sermoneaba de adolescente. «Estás siendo cruel», dijo. «Estás usando a tu hija como arma». «Vosotros ya hicisteis eso», dije en voz baja, cuando la llamasteis error a la cara. Yo solo me aseguro de que si ella alguna vez ve esa grabación algún día, también tenga esta otra. El día en que elegisteis ser mejores, ¿o no? Me giré hacia Lucía, que había estado parada en silencio a mi lado, mirando de uno a otro. «Cariño», le dije con suavidad, «¿recuerdas lo que dijeron la abuela y el tío el año pasado?» Ella asintió despacio. «Dijeron que no pintábamos nada aquí», susurró, «y que yo era mala». Se me rompió el corazón, pero mantuve la voz firme. «Hoy van a arreglar eso, o nos vamos a ir y no volveremos nunca, y van a perder este sitio por culpa de sus propias decisiones». Miré de nuevo a mi madre. «Última oportunidad. Le pedís perdón clara y sinceramente. Admitís que os equivocasteis, y luego hablamos de cómo se ve el futuro de esta finca para todos nosotros. O seguís fingiendo que no habéis hecho nada malo, y yo dejo de fingir que sois gente decente». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Por un segundo vi no a la mujer que me había inculcado vergüenza durante años, sino a alguien acorralada por la propia imagen que había construido. Le importaba desesperadamente ser vista como buena. «Vale», dijo con la voz estrangulada. «Vale, hablaremos con ella». Nos apartamos hacia un lado, cerca de una fila de árboles donde la música estaba más baja. Le di a grabar en mi móvil y lo sostuve bajo pero estable. Mi madre se arrodilló torpemente, como si el suelo pudiera morderla, y miró a Lucía. «Lo siento», dijo, con las palabras claramente extrañas en su boca. «Lo que dije el año pasado estuvo mal. No eres un error. Eres mi nieta. Perteneces a este lugar tanto como cualquiera». Javier se aclaró la garganta, cambiando el peso de un pie a otro. «Sí», murmuró. «No debí decir que no sois familia. Eso estuvo fatal. Estaba enfadado con tu madre y lo pagué contigo». «Lo siento», añadió mi hermana. «Y yo no debería haber dicho lo que dije tampoco. Intentaba hacerme la graciosa. No lo fue. Lo siento». Lucía los miró fijamente, luego a mí.
¿Lo dicen de verdad?, preguntó con una vocecita. Mi madre dudó. Luego asintió. Sí, dijo, y por una vez creí que al menos quería decirlo de verdad. Paré la grabación y me guardé el móvil en el bolsillo. Buen comienzo, dije. Pero una disculpa es el paso 1, no la meta. Javier frunció el ceño. ¿Qué más quieres? ¿Consecuencias?, dije sin rodeos. No podéis tratarme como basura durante años y luego actuar como si un simple «lo siento» pusiera el contador a cero. Esto es lo que va a pasar. Vais a firmar un acuerdo legal reconociendo que fui coaccionada para ceder el control de mi parte de la finca. Vais a restaurarme como socia igualitaria con derechos de voto. Vais a destinar un porcentaje de los beneficios de esta temporada a un fondo a nombre de Lucía para su futuro. Y si alguna vez volvéis a hablar de ella, como lo hicisteis el año pasado, haré público todo. Nombres, caras, grabaciones, documentos. Y no pararé hasta que cada patrocinador, cliente y cadena de televisión local sepa exactamente con quién está tratando. Mi hermano soltó una maldición por lo bajo. «¿Estás loca?» «No», dije. «Estoy harta de ser vuestro chivo expiatorio. Si queréis conservar este sitio, vais a aprender qué se siente al tener responsabilidad real». Marcos ya había redactado los documentos. Todo lo que tenían que hacer era firmar. Mi madre miró las líneas, las cláusulas, las consecuencias escritas en blanco y negro. «Te lo estás quedando todo», susurró. «No», respondí. «Estoy recuperando solo lo que era mío. ¿El resto?» Me encogí de hombros. «El resto es la factura por todos esos años que pensasteis que nunca me levantaría». Firmaron. Claro que lo hicieron. El orgullo grita mucho, pero el miedo grita más. Especialmente cuando huele a embargo y escándalo público. Nos reunimos en la oficina estrecha de la finca, lejos de los clientes y los villancicos, mientras Lucía tomaba un chocolate fuera con Clara, que había conducido hasta allí para darme apoyo moral. A mi madre le temblaba la mano al poner el boli sobre el papel. La mandíbula de Javier estaba tan apretada que podía oírle rechinar los dientes. Mi hermana evitaba mis ojos por completo. «Ahí tienes», dijo mi madre bruscamente, deslizando los documentos hacia Marcos. «¿Es suficiente sangre para ti?» «Esto no es sangre», dije. «Es tinta, y para que conste, si nos hubierais tratado a mi hija y a mí con un respeto básico, no estaríamos aquí». Marcos recogió los archivos, satisfecho. «Enhorabuena», me dijo. «Ahora eres copropietaria de la finca de Navidad García, con autoridad en la toma de decisiones». Las palabras me bañaron. Todas las noches que había pasado despierta pensando que no tenía poder, que estaba permanentemente atascada en el papel que me habían asignado. La fracasada, la carga, el error. Ahora era la persona que podía decidir si este lugar sobrevivía. Fuera, el cielo se oscureció y las luces de Navidad se encendieron. Salí de la oficina al aire fresco, sintiendo el peso de las llaves en mi bolsillo. No solo de la oficina, sino de mi propia historia. Lucía corrió hacia mí, con las mejillas rosadas por el frío. «¿Estamos bien?», preguntó. «Estamos mejor que bien», le dije. «Ya no somos solo visitas, somos dueñas». Abrió mucho los ojos. En plan, ¿esto es nuestro? ¿Una parte?, dije. Lo suficiente como para que nadie pueda volver a decirnos nunca que no pintamos nada aquí. Sonrió. Luego frunció un poco el ceño. ¿Eso significa que les perdonamos? Esa pregunta se quedó en el espacio entre nosotras, pesada y complicada. Dentro de la oficina, mi madre y mis hermanos probablemente ya estaban reescribiendo la historia en sus cabezas. Cómo les había obligado, lo desagradecida que era, cómo ellos eran las verdaderas víctimas. La gente como ellos nunca abandona una vida entera de excusas en una tarde. El perdón es un proceso, dije despacio. ¿Sabes cómo hemos aprendido a defendernos este año?
Ellos tienen que aprender sus propias lecciones también. No voy a olvidar lo que hicieron. No voy a fingir que no dolió. Pero voy a asegurarme de que nunca nos vuelva a pasar a nosotras ni a nadie más aquí. Durante las siguientes semanas usé mi nueva autoridad. Cambié políticas. Se acabó el pagar en negro a los trabajadores temporales. Se acabó el descuento familiar para parientes que trataban a los empleados como sirvientes. Iniciamos un programa de Nadie pasa la Navidad solo, dando árboles y entradas gratis a familias de acogida, padres solteros y gente distanciada de sus parientes. Cada vez que mi madre se quejaba de que eso arruinaba la exclusividad, le recordaba que la exclusividad es lo que casi me arruina a mí. En internet, mi cuenta anónima finalmente contó la historia completa. Esta vez publiqué el video, con las caras borrosas y las voces distorsionadas, pero con las palabras sonando claras. Lo seguí con un segundo video, donde me sentaba en mi pequeña oficina, sin borrosos, sin filtros, con mi nombre en la pantalla. Hola, soy Elena. Soy la chica de la historia de las bolsas de basura. Y el año pasado, mi familia dijo que mi hija y yo no pintábamos nada en Navidad. Este año poseo parte de su negocio navideño. Esto es lo que pasa cuando dejas de rogar por un asiento en la mesa y construyes tu propia silla. La respuesta fue abrumadora. La gente no solo lo vio, lo compartieron, hicieron dúos, comentaron, lloraron. Algunos reconocieron la finca en el fondo. En fin, los susurros empezaron en el pueblo. Oí que mi madre estaba mortificada. Oí que mi hermano estaba furioso porque la gente supiera que me había tirado basura. Oí que mi hermana estaba intentando pivotar su presencia online hacia temas de sanación y crecimiento. No era mi problema. La única opinión que me importaba era la de la niña que ahora caminaba por esa finca con la cabeza bien alta. En Nochebuena, cuando se fueron los últimos clientes y la nieve empezó a caer en copos perezosos, me quedé al borde de la propiedad, mirando las luces brillando suavemente contra la oscuridad. Mi madre se acercó, envuelta en su abrigo pesado, pareciendo más vieja de lo que recordaba. «Has cambiado este lugar», dijo en voz baja. «Quizás», respondí, «o quizás solo he dejado de permitir que me cambie a mí». Dudó. «No sé cómo arreglar todo esto», admitió. «No sé cómo deshacer lo que te hice». «No puedes», dije. «No se puede. Solo puedes decidir quién vas a ser ahora. ¿Por mí? ¿Por Lucía? ¿Por ti misma?» Asintió despacio, con lágrimas brillando en los ojos. «¿Me odias?», preguntó. Pensé en la chica que solía ser, la que se habría apresurado a tranquilizarla, a hacerla sentir mejor sobre el dolor que ella causó. Esa chica ya no existía. «No te odio», dije. «Simplemente, por fin me quiero a mí misma y a mi hija más de lo que quiero intentar hacerte feliz». Nos quedamos en silencio un momento, viendo a Lucía perseguir copos de nieve con otros niños entre los árboles. «¿Te quedarás?», preguntó mi madre. «¿Seguirás trabajando aquí con nosotros?». La miré. «De momento», dije, «porque este sitio puede hacer cosas buenas por la gente si le dejamos. Pero no estoy atada aquí. Si volvéis a ser quienes erais el año pasado, me iré y me llevaré mi parte conmigo. Tienes que entender eso». Asintió de nuevo. Por una vez, no discutió. Eso era suficiente por esta noche. Más tarde, conduciendo a casa, Lucía apoyó la cabeza contra la ventana y suspiró feliz. «Se ha sentido diferente este año», dijo, «como si de verdad perteneciéramos aquí». Sonreí. «Pertenecemos», respondí, «porque nosotras lo hemos decidido». ¿Alguna vez habéis tenido un momento en el que os disteis cuenta de que las personas que más os hirieron solo tenían poder porque creíais su versión de vosotros? La noche en que mi hermano tiró esas bolsas de basura a mis pies, pensaron que estaban escribiendo el capítulo final de mi historia.
Una historia donde yo seguía siendo la metapatas, la forastera, el error. En lugar de eso, esa noche se convirtió en mi historia de origen. La noche en que salí agarrando la mano de mi hija y me prometí a mí misma que nunca dejaría que nadie nos tratara como basura otra vez. Nunca olvidé esa noche y me aseguré de que ellos nunca lo olvidaran tampoco. Así que decidme, si vuestra familia os tratara como la mía me trató a mí, ¿os quedaríais y reconstruiríais con límites? ¿O quemaríais el puente y os marcharíais para siempre?